En la madrugada del 19 de mayo de 1536, un cielo gris se posó sobre la Torre de Londres. La niebla se enroscaba alrededor de un cadalso de madera pálida, más bajo de lo habitual, de diseño extranjero. Un verdugo francés preparaba su espada con precisión serena. La noticia se propagó rápidamente entre la multitud reunida. Una reina moriría ese día. Por primera vez en la historia de Inglaterra, la corona se volvía contra sí misma. Dentro de los fríos muros de piedra de la Torre de Londres, Ana Bolena se despertó de un sueño inquieto. Habían pasado 17 días desde su arresto y cada uno había mermado su comodidad, pero no su compostura. Aunque el peso de la traición y la muerte inminente se cernía sobre ella, Ana se mantenía erguida. Su postura seguía siendo regia. Tenía solo 35 años, pero quienes la veían notaban cuánto su presencia seguía intacta a pesar del calvario. Su gracia permanecía inalterada. Sus pocas damas de compañía restantes, con el corazón pesado, la ayudaban a vestirse por última vez. Ana había escogido su atuendo con precisión y propósito. Llevaba un manto gris oscuro forrado de piel, sobrio pero majestuoso. Debajo, un corpiño carmesí, del color del sacrificio y la resistencia silenciosa, elegido no solo por su simbolismo, sino también por su practicidad. No mostraría la sangre. La cámara permanecía en silencio, salvo por el susurro de las telas y el llanto contenido de sus asistentes. La compostura de Ana seguía intacta. Con un toque de humor macabro, se llevó los dedos al cuello delgado y comentó: «Tengo un cuello pequeño». Su voz era firme, su ironía punzante pero elegante. Los presentes quedaron impactados no solo por sus palabras, sino por el valor que ocultaban. En esos últimos momentos de preparación, Ana no era simplemente una mujer condenada, era una reina. Enfrentó su destino sin amargura, envuelta en dignidad, tanto como en sus ropajes elegidos. Su silencio estaba lleno de fuerza. Su elegancia era una rebelión silenciosa contra la injusticia que la aguardaba. Los años formativos de Ana Bolena transcurrieron inmersa en el deslumbrante mundo de la corte francesa, un lugar donde el arte, la diplomacia y la cultura florecían bajo el espíritu del Renacimiento. Como dama de compañía de la reina Claudia, Ana no era solo una observadora. Participaba activamente en la elegancia y el intelectualismo que definían a la nobleza francesa. Aprendió a hablar francés con fluidez, desarrolló un agudo entendimiento de la política cortesana y fue expuesta a ideas humanistas que más tarde influirían en su inclinación reformista. Aunque no se ajustaba a los ideales convencionales de belleza de la época, su piel olivácea, ojos oscuros y cabello negro contrastaban con el estándar alabado de tez pálida y cabello dorado. Ana poseía una presencia magnética. Se desenvolvía con confianza e ingenio agudo, ganándose la admiración de todos los rincones de la corte. Su educación en música, literatura y teología aumentaba su encanto. Quienes la conocían destacaban su singular combinación de sofisticación e independencia de espíritu, lo que la hacía inolvidable. Al regresar a la Inglaterra a principios de la década de 1520, Ana se convirtió rápidamente en una figura distintiva en la corte. Destacaba en una sociedad donde se esperaba que las mujeres nobles fueran pasivas y decorativas. Su elocuencia y determinación desafiaban esas normas. Cuando Enrique Beethoven comenzó a cortejarla, ella se mantuvo firme ante sus avances. A diferencia de su hermana María, que había sido amante del rey, Ana se negó a ceder. «Si me deseas», dejó en claro, «deberás hacerme reina». Con esa declaración audaz, cambió el curso de la historia de Inglaterra para siempre. Para conquistar a Ana Bolena, Enrique Beethoven estaba dispuesto a arriesgarlo todo: su matrimonio, su legitimidad y la unidad religiosa de su nación. Su obsesión con ella se convirtió en el catalizador de la dramática ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. Cuando el Papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón,
Enrique desafió al papado. Con el respaldo del Parlamento, se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Esta decisión sísmica no solo cambió el destino de Ana, sino también el rumbo espiritual y político de todo un país. Enrique y Ana se casaron en secreto en enero de 1533, y poco después ella fue coronada reina en una fastuosa ceremonia. Ese mismo año, dio a luz a una hija, Isabel. El nacimiento no fue recibido con celebración, sino con decepción. Enrique anhelaba un hijo varón. Aún así, Ana mantuvo la frente en alto, confiando en que futuros embarazos asegurarían su posición. Sin embargo, los embarazos posteriores de Ana terminaron en tragedia. Sufrió varios abortos espontáneos, incluido el de un varón a principios de 1536. Cada pérdida erosionaba su influencia, debilitando su posición en la corte y ante el rey. Al mismo tiempo, su carácter firme, sus ideas reformistas y su negativa a desaparecer en el trasfondo generaron enemigos poderosos. El principal de ellos era Thomas Cromwell, el ministro principal de Enrique, quien vio la caída de Ana como una jugada política conveniente y beneficiosa. Una vez que el afecto de Enrique se enfrió y sus esperanzas de un heredero varón se desvanecieron, Ana quedó vulnerable. Se tejió una red de conspiraciones, lo que comenzó como una apasionada historia de amor que transformó un reino. Ahora preparaba el escenario para la traición y la tragedia. Ana, que una vez fue símbolo de cambio, se convirtió en blanco de una eliminación política. Ana fue arrestada a principios de mayo de 1536 en medio de una tormenta de escandalosas acusaciones. Fue acusada de adulterio con 5 hombres, uno de ellos su propio hermano, George Boleyn. Las acusaciones iban aún más lejos, señalándola de conspirar para asesinar al rey y cometer traición contra la corona. Estas acusaciones no solo eran absurdas por naturaleza, sino que también apestaban a manipulación política y venganza. Ana, que alguna vez estuvo en la cima de la nobleza inglesa, ahora se encontraba atrapada en una red despiadada de intrigas cortesanas. Despojada de poder y sin apoyo, no se le concedieron las protecciones que tradicionalmente se otorgaban a la realeza. Se le negó el derecho a defensa legal. A los acusados no se les permitió enfrentar a sus acusadores. Los supuestos testigos permanecieron anónimos e invisibles. El veredicto ya estaba decidido antes de que el juicio comenzara. Ana sería usada como ejemplo. El juicio se llevó a cabo en el Gran Salón de la Torre de Londres, un lugar que alguna vez resonó con celebraciones y esplendor, y que ahora reverberaba con susurros de traición. A pesar de la gravedad de los cargos y del ambiente hostil, Ana se defendió con una dignidad inquebrantable. Su voz fue firme, sus palabras elegidas con inteligencia y mesura. Los presentes notaron su compostura y gracia, comentando que parecía más un ángel que una mujer. Su actuación en el juicio hizo poco para cambiar su destino, pero dejó una huella. Incluso frente a una ruina planificada, mantuvo su presencia de reina. No suplicó, no lloró. Se mantuvo firme, encarnando la fuerza de una mujer decidida a enfrentar la injusticia con un valor inquebrantable. Aunque el veredicto ya estaba escrito, el legado de Ana comenzaba a grabarse en otra clase de piedra, una de memoria, resistencia y silenciosa rebeldía. A pesar de su emotiva y digna defensa, Ana Bolena fue declarada culpable de los cargos que se le imputaban. El veredicto, una conclusión predecible desde el momento en que sus enemigos iniciaron las acusaciones, se anunció con sombría determinación. Según las leyes del reino, una mujer condenada por traición debía ser ejecutada en la hoguera, un destino aterrador ideado para infundir miedo y deshonra. Pero el rey Enrique VIII, aún consciente de la percepción internacional y quizás movido por un vestigio de afecto pasado, intervino. Conmutó la sentencia de Ana por la decapitación. Este cambio se presentó como un acto de misericordia. Sin embargo, en realidad también fue una decisión estratégica
que garantizaba una ejecución más rápida, limpia y con menos espectáculo público. Además, el rey ordenó que se trajera un verdugo especialista desde Francia, famoso por su habilidad y precisión, en lugar de utilizar el tradicional hacha inglesa. La convocatoria de un verdugo extranjero fue una decisión inusual y excepcional. Indicaba tanto el deseo de una muerte más honorable como un intento calculado de evitar una ejecución mal realizada que pudiera despertar simpatía pública. En la corte corrían murmullos sobre el espectáculo que se preparaba, y a Ana se le informó del cambio. Ante quienes la rodeaban, aceptó la noticia con la misma calma y fortaleza que la habían definido en sus últimos días. Aunque se le perdonó la hoguera, Ana no fue librada de la crueldad de la espera. Los preparativos para la ejecución continuaron con eficiencia silenciosa, mientras las piedras de la torre eran testigos mudos de los últimos momentos de una reina, cuya ascensión había transformado un reino, y cuya caída se convertiría en leyenda. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena se despertó preparada para enfrentar su hora final. Su serenidad era asombrosa, mientras se vestía en silencio, con la ayuda de sus damas. Pero justo cuando había hecho las paces con su destino, un mensajero llegó con una noticia cruel. Su ejecución había sido aplazada hasta el mediodía. El retraso no fue un acto de misericordia, fue una tortura añadida. Cada hora se extendía infinitamente. Cargada de tristeza y temor, Ana pasó el tiempo en oración solemne. Recibió la comunión y susurró su inocencia, no para sus acusadores, sino para el Dios en quien confiaba para juzgar su alma. Por mi salvación, dijo, estoy limpia de aquello por lo que se me condena. Sus damas luchaban por contener las lágrimas. En un último gesto de gracia, Ana se volvió hacia ellas, no con desesperación, sino con silenciosa gratitud. Ofreció a cada una un pequeño obsequio de valor personal. Más que regalos, eran un legado de valentía. Cuando el mediodía se acercaba, el sordo retumbar de los tambores comenzó a resonar más allá de los muros de piedra. Ana se puso de pie, tranquila y serena. «Recuerden de mí», les dijo a sus damas. «¿Y de cómo termino?» No había amargura en su voz, solo dignidad, llevada por el aliento de una reina moribunda. Menos de 1000 personas se habían reunido en el patio de la Torre de Londres. El aire era denso, cargado de una reverencia extraña y sombría, muy distinta a la habitual sed de sangre que acompañaba a las ejecuciones. Incluso los espectadores más curiosos se quitaron el sombrero cuando Ana Bolena apareció. Vestía el mismo conjunto digno que había elegido con tanto cuidado, gris y carmesí, colores que hablaban de luto, poder y sacrificio oculto. Su porte dejó atónita a la multitud. Era, en todo sentido, una reina. Avanzó con calma hacia el cadalso. Sus pasos eran gráciles y sin prisa. Aunque la muerte la esperaba, caminaba como si se dirigiera a una coronación y no a una ejecución. El murmullo de la multitud dio paso a un silencio antinatural, roto solo por el roce de su vestido contra la madera y el distante tañido de las campanas de la iglesia. Ya sobre la plataforma, se le concedió el derecho de hablar. Se volvió hacia la multitud, su voz firme y clara. No proclamó su inocencia ni acusó a quienes la traicionaron. En cambio, alabó al rey, su antiguo esposo, el hombre que la había condenado. Fue una maniobra política brillante, un último gesto de lealtad para proteger el futuro frágil de su hija, Isabel. Su discurso fue breve, pero resonó profundamente. Quienes estuvieron presentes nunca olvidarían su actitud, sus palabras, ni el valor que irradiaba en ese momento final. Incluso frente a la muerte, Ana Bolena logró imponer respeto. Su último caminar no fue de derrota, sino de desafío envuelto en gracia. A los ojos de la historia, ese caminar se convertiría en un testimonio duradero de la fuerza interior de una mujer que se negó a ser quebrada. Cuando llegó la hora de la ejecución, Ana Bolena subió al cadalso con una gracia inquebrantable. Se detuvo por un momento,
contemplando la escena, no con miedo, sino con una comprensión solemne. A los ojos de la multitud, era una figura tanto real como trágicamente humana. Cada gesto que hacía era deliberado, cargado de dignidad silenciosa. Se quitó el manto y el tocado, revelando su largo cabello oscuro y el corpiño carmesí que llevaba debajo. Sus manos no temblaron al entregar al verdugo una pequeña bolsa con monedas de oro, un acto final de compostura regia, el pago al hombre que estaba a punto de terminar su vida. No solo era una costumbre, sino también una muestra de respeto por su destreza. Ana había oído hablar de su precisión y deseaba una muerte rápida. Sin bloque de madera donde apoyar la cabeza, Ana se arrodilló erguida, como era la costumbre francesa en ejecuciones por espada. Su postura era recta, los ojos cerrados, los labios en oración silenciosa. Una de sus fieles damas se acercó y le colocó suavemente una venda en los ojos. Ana murmuró sus últimas palabras. «Señor Jesús, recibe mi alma. Oh Dios, ten piedad de mi alma». Siguiendo la tradición francesa, el verdugo empleó un truco psicológico para distraerla. «¿Dónde está mi espada?», preguntó en voz alta, aunque ya la sostenía oculta detrás de él. Ana giró instintivamente la cabeza apenas un poco. En ese momento, con un solo y fluido movimiento, la espada descendió. Su cabeza se separó limpiamente del cuerpo. Un silencio atónito se apoderó de la multitud. El verdugo alzó su cabeza y la declaró traidora, pero no hubo gritos ni vítores, solo un murmullo inquieto que recorrió a los presentes. En ese instante, Inglaterra perdió una reina y ganó una mártir. En el momento en que la cabeza de Ana Bolena cayó, un cañón retumbó desde la torre. El disparo resonó a lo largo del Támesis, llegando rápidamente a Whitehall, donde Enrique VIII esperaba la confirmación. Ese sonido anunciaba no solo la muerte de Ana, sino también la recién adquirida libertad del rey. Al día siguiente, Enrique se comprometió formalmente con Jane Seymour. 10 días después, ya estaban casados, una transición rápida y calculada que no dejó espacio para el luto. De vuelta en la torre, el cuerpo de Ana fue tratado con una indiferencia impactante. No se preparó ataúd alguno, ni hubo ritos reales para la mujer que una vez llevó la corona de Inglaterra. Sus damas, destrozadas y aturdidas, hicieron lo que pudieron. Sin otra opción, los guardias trajeron un viejo cofre de flechas. El cuerpo de Ana, junto con su cabeza, fue colocado dentro. La caja tosca fue llevada a la capilla de San Pedro ad Vincula, donde fue enterrada bajo el suelo de piedra en una tumba sin nombre. Ninguna inscripción la honró, ningún monumento marcó su nombre. La campaña de Enrique para borrar el legado de Ana comenzó de inmediato. Sus retratos fueron arrancados y destruidos. Sus emblemas personales, especialmente el halcón blanco, fueron retirados de la corte y el palacio. Sus iniciales fueron talladas fuera de piedra y madera. Su nombre fue omitido de los registros, un acto brutal de damnatio memoriae, una antigua práctica de eliminar a alguien de la memoria colectiva. Pero la historia no obedeció. Aunque Enrique intentó reducir a Ana al silencio y a la sombra, los ecos de su voz, su ingenio, su influencia, su desafío, perduraron. Su borrado se convirtió en una acusación silenciosa, una confesión tácita de lo mucho que había importado. Al intentar enterrar su legado, Enrique aseguró sin querer que éste resurgiera. Sin embargo, Enrique Oisilo no logró borrar a Ana Bolena por completo. Su legado perduró, silencioso y persistente, creciendo en los corazones de quienes recordaban su intelecto, su espíritu reformista y la injusticia de su muerte. 23 años después de su ejecución, la mujer que Enrique había despreciado por darle una hija fue reivindicada cuando esa misma hija, Isabel, ascendió al trono de Inglaterra. Coronada en 1558, Isabel Pilonao heredó un reino desgarrado por divisiones religiosas e incertidumbre política. No obstante,
Desde el principio, demostró la astucia, el aplomo y la resiliencia que recordaban a su madre. Su reinado se extendería por 45 años y llegaría a conocerse como la Edad Dorada Isabelina, una época de florecimiento cultural, exploración y relativa estabilidad. El gobierno de Isabel se caracterizó por una independencia calculada. Nunca se casó, declarando famosamente estar casada con su reino. Esta decisión, tanto política como personal, evocaba el rechazo de Ana a los roles tradicionales y a la dependencia. Isabel se rodeó de asesores capaces, pero confiaba sobre todo en su propio juicio. Como Ana, poseía una mente aguda, una presencia imponente y la habilidad de navegar una corte plagada de intrigas. Aunque raramente hablaba en público sobre su madre, las acciones de Isabel reflejaban una profunda reverencia. Restituyó símbolos que Ana había valorado, incluido el emblema del halcón blanco. También nombró a varios de los antiguos aliados de Ana en cargos de influencia. A través de esta restauración sutil, Isabel recuperó la memoria de su madre del oprobio y la elevó a algo perdurable. Durante el reinado de Isabel, la hija cumplió lo que la madre apenas había comenzado. Donde Ana inició una transformación, Isabel la consolidó. La hija de una reina condenada se convirtió en una de las monarcas más grandes de Inglaterra, y a través de ella, Ana Bolena vivió de nuevo, no como una consorte caída, sino como una reina renacida en legado y fuerza. Durante unas renovaciones en la capilla, en 1876, se hallaron unos huesos, probablemente los de Ana, y fueron discretamente enterrados nuevamente con dignidad. Hoy, una sencilla placa de vidrio se alza sobre el césped de la torre. Cada año, se colocan rosas en su memoria. Ana Bolena se convirtió en algo más que una reina trágica. Se convirtió en símbolo de dignidad ante la injusticia, de los riesgos que enfrentan las mujeres poderosas y de cómo la memoria perdura donde los monumentos no. Su triunfo no llegó mediante una reivindicación en vida, sino a través de su hija. Isabel abrazó el halcón blanco, que una vez fue borrado de los muros del palacio, y gobernó el mismo reino que había arrebatado la vida de su madre. La caída de Ana Bolena fue brutal y deliberada, pero no fue el final. En la persistencia silenciosa del legado, se alzó, no invitada, pero jamás olvidada.